Hoy nos reunimos para celebrar la resurrección del Señor aquí en Lascano y en simultáneo con los hermanos allí en el anexo en Sayago. Somos agradecidos porque, como entonábamos recién en la alabanza, esa cruz para algunos significa muerte, castigo y maldición, pero para nosotros, los hijos de Dios, habla de amor. El amor que ha tenido el Señor con nosotros, el amor que ha tenido el Señor con nuestra vida pecadora, con nuestra mente pecadora, con nuestras costumbres pecadoras, con nosotros que no merecíamos nada. Él ha tenido misericordia de nosotros y la manifestación del amor de Dios está allí en la cruz. Allí en la cruz. Horas antes, cuando Jesús recibía latigazos, cuando Jesús recibía puñetazos, cuando Jesús recibía insultos, agresiones, y él sufría, y él se dolía, y él sangraba, pero esa cruz quedó vacía. Y él nunca reclamó ni de lo que iba a vivir, ni de lo que vivió, ni estando allí en la cruz. Esa cruz que hoy está vacía. Vacía habla de amor. Pero cuando él colgaba de esos clavos, esa cruz no hablaba de amor. Esa cruz lloraba y sangraba de amor. Lloraba y sangraba de amor. Eran gotas de salvación que se iban derramando allí por todos nosotros. Eran gotas de misericordia que se iban derramando allí por todos nosotros. Aún sin nosotros creer en él. Aún sin nosotros conocerle a él. Hasta ese punto Jesús nos amó. Como dice allí en el Evangelio de Juan, de tal manera nos amó Dios, que Él entregó a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es una gran invitación para nuestras vidas y un día, en este día de reflexión. ¿Cuánto le creemos a Dios? Tal vez ustedes se preguntan, los que nos están mirando, y se dirán, yo soy cristiano, yo creo en Dios, sí, pero ¿hasta qué punto le creemos a Dios? Yo quiero invitarlos a reflexionar hoy acerca de nuestra fe. ¿Hasta qué punto yo le creo a Dios? Hoy que celebro la resurrección, hoy que celebro la Pascua, la salvación, la liberación, que hemos sido salvados de nuestros pecados, hemos sido liberados de la condenación del mundo, y yo les invito a que me acompañen allí al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Allí vuestras Biblias, los que nos están mirando también pueden hacerlo, si no pueden buscarlo luego en sus casas. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 1, dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Anótese este versículo o hágale una marquita. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Versículo 11. Más a ellos, a los 11, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¡Wow!
Tremendo esto. Fueron allí las mujeres que habían servido y que habían acompañado a Jesús. Puede repetir conmigo si le gusta y si no, recuérdelo en su corazón. Eran mujeres de fe. Eran personas que creían en Jesús, como usted que me está mirando el día de hoy, como usted que está aquí, como usted que está allí en la cámara, allí en Sayago. Eran personas de fe. Eran personas de fe que fueron tradicionalmente a celebrar, ¿verdad?, lo que era la costumbre de la época de llevarle hierbas aromáticas. Pero ponga atención a esto, eran mujeres de fe que iban a cumplir una tradición de su tierra y de su nación, iban a ungir al cuerpo de un fallecido. Y tuvo Dios que enviar 2 ángeles para decirle que había resucitado como lo había dicho. Sin embargo, las mujeres de fe fueron a hacer un rito tradicional de los muertos. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Muchas veces nosotros somos personas de fe y estamos caminando en nuestra vida cargando con tradiciones humanas, con cosas de la vida pasada, y así iban las mujeres que creyeron en Jesús. Iban a hacer su tradición rito de los muertos para ungir el cuerpo del difunto, para que no tuviera mal olor, como Lázaro, que hacía 4 días que estaba y tenía mal olor. ¿Se acuerdan cuando movió la piedra? Pero aquí que cuando ellas entraron, no había ningún mal olor, no había un muerto para ungir, no había un cadáver. La tumba estaba vacía. Jesús ya no estaba en ella y quedaron perplejas. Ellas quedaron perplejas, ellas no hallaron el cuerpo del Señor. No hallaron el cuerpo del Señor y no sabían lo que había allí. Porque aparecieron 2 personas resplandecientes, no describe más si tenían o no tenían alas, si eran ángeles. Aparecieron 2 varones con vestiduras resplandecientes. Ellos brillaban. Era el amanecer y ellos brillaban más que el amanecer. Llamó la atención, ellas tuvieron miedo, ellas agacharon la cabeza diciendo, ¿qué está pasando acá? Mi Jesús no está. Los ángeles o los varones que fueron allí ese día tuvieron que convencer a las mujeres de que el Cristo no estaba allí, no porque lo habían llevado, sino porque había resucitado. Y las mujeres se habían olvidado de que Cristo les había dicho de que iba a resucitar. Y es por eso que los ángeles o los varones, en el versículo 7, les recuerdan las palabras de Jesús y le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al 3er día. Este versículo yo lo salté al inicio para leerlo ahora. Esas fueron las palabras que los ángeles le dijeron, que los varones resplandecientes le dijeron a las mujeres de fe. Les tuvieron que recordar, y escuche bien esto, la palabra. Les tuvieron que recordar la palabra. Porque a veces somos personas de fe y vamos por nuestra vida cristiana celebrando ritualidades de hombres, como por ejemplo, celebramos la Pascua como un ritual, como algo tradicional, familiar en el siglo XXI, y no como el hecho en sí magnífico que celebra la liberación del pueblo de Dios, la liberación de la esclavitud, una promesa de salvación hacia adelante y la resurrección de Cristo en Pascua. Nosotros los cristianos celebramos no una tradición, celebramos por fe en la palabra de Dios la salvación y la liberación para todos nosotros. Y en Cristo Jesús resucitado, el cumplimiento de la promesa de salvación. Si nosotros vamos al libro de Éxodo y nosotros vemos allá cuando el pueblo de Dios salía de Egipto, la noche antes, Dios le dice al pueblo de Israel que prepare la Pascua y que la prepare. Era su celebración especial de liberación. Ese día eran libres. El día que Cristo resucitó entre los muertos, fuimos libres. El día que Cristo llegó a la cruz allí y lo clavaron, se dejó allí torturar y, como dice, padeciese y sea entregado y crucificado por hombres pecadores. Ese día comenzó el fin de nuestra esclavitud. Fíjese lo que le estoy diciendo.
Tal vez usted vino a la iglesia el día de hoy cargando con muchas cosas del pasado, con muchas situaciones de su vida. Pero el día que Jesús llegó a la cruz, ese día comenzó el fin de toda su condena. Y el día que Cristo resucitó, se cumplió la promesa que dio para su vida. Las mujeres que fueron a ungir el cuerpo del Señor se habían olvidado que Cristo había prometido que iba a hacer algo. Y a veces nosotros vamos por la vida cristiana celebrando a un Cristo muerto, tal vez resucitado, pero vamos en nuestras tradiciones. Y nos olvidamos de las promesas de Dios y nos olvidamos de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha prometido y cuántas veces nos olvidamos? ¿Cuántas veces vamos a la iglesia a venerar el nombre del Señor y llegamos a la casa del Señor y muchas veces llegamos como un acto mero de religión? Pero no, venimos a la casa del Señor porque la piedra está movida. Venimos a la casa del Señor porque el Cristo ya no está muerto. Y allí se manifiesta la presencia de Dios y resplandece en nuestra vida y nos ministra y transforma nuestra visión. Venimos a la casa del Señor y viene el Espíritu Santo y nos ministra, y viene la palabra de Dios y nos ministra y nos catapulta hacia lo que viene. Y así fue lo que ocurrió con esas mujeres. Esas mujeres recibieron la palabra de Dios. Esas mujeres recibieron una manifestación del poder de Dios. Y ellas fueron a sus hermanos, fueron a sus familias y les hablaron lo que había pasado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La misma gente de fe que estaba con ellas no les creyeron. Por eso les dije al principio de este sermón que vamos a hablar de nuestra fe. ¿Cómo está fundada tu fe? Si nosotros fundamentamos nuestra fe en una mera tradición de ir al culto el domingo o de celebrar la Pascua o como tenemos el día de hoy la Cena del Señor, como un simple ritual más, no hemos entendido nada. No hemos entendido nada. Cristo lo que ha prometido para tu vida lo va a cumplir. Lo que Dios ha prometido para su vida y para mi vida, Dios lo va a cumplir. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Las mujeres se habían olvidado de las promesas, pero lo que es peor, los 11, sus discípulos, también se habían olvidado de las promesas del Señor. Y no creyeron que Cristo hubiera resucitado. 3 años caminaron aproximadamente, algunos dicen que menos, con el Señor. 3 años caminando con el Salvador del mundo, viendo milagros, maravillas y prodigios, viendo muertos resucitar, viendo inválidos caminar, viendo ciegos ver, viendo sordos oír y mudos hablar, viendo tremendos milagros. Aún así, la fe de ellos no fue suficiente para creer que Cristo había resucitado. ¿Me está entendiendo? Y a veces nos puede pasar a nosotros como iglesia. Nos puede pasar a nosotros como cristianos. Hemos experimentado la bendición de Dios. Hemos experimentado las grandes cosechas, las grandes multiplicaciones, las grandes epifanías en nuestra vida, en nuestra familia hemos visto la bendición de Dios. Pero a veces, cuando nosotros nos enfrentamos a una prueba de fe, nuestra fe caduca, no alcanza, se muere. Y necesitamos que venga una manifestación sobrenatural de Dios para que nuestra fe se active. Para que nuestra fe se active. ¿Me está entendiendo? Por allí en el canal de YouTube hay un video de hace un par de años atrás que se llama Con las puertas cerradas o algo así. Con las puertas cerradas o algo así. Búsquelo en el canal de YouTube. Y allí hablo cuando Jesús se manifiesta resucitado delante de los apóstoles porque no lo creían. Ni teniendo a Jesús enfrente resucitado, aún los discípulos no creían en él. Y se levanta uno y le dice, si no meto el dedo en el agujero, si no meto el dedo donde estaba el clavo, yo no voy a creer. ¿Me está entendiendo hasta dónde podemos nosotros, como hijos de Dios, fallarle al Señor, aún en el día de la resurrección? Nuestra fe puede contaminarse, nuestra fe puede influenciarse por cosas que miramos en la televisión, por juegos, por videos, por canciones que no nos corresponden. Nuestra fe se puede menguar. En el momento que más la necesitemos, nuestra fe nos puede fallar. Pero yo quiero decirle algo en este día. Jesús nunca va a fallar. El Señor nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a fallar. Estas mujeres, cuando recibieron la confirmación de que Dios había cumplido su promesa, allí en el versículo 11 dice que los discípulos dijeron que era una locura lo que ellas decían.
Lo más maravilloso de todo esto es que esas mujeres no solamente testificaron al Cristo resucitado, a sus amigos, a sus apóstoles, sino que también le hablaron a todos los demás. Versículo 9. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y es una invitación que yo le hago a la iglesia el día de hoy. Vaya y hable del Cristo resucitado a su familia, a sus hermanos, a los más allegados, pero también háblele del Cristo resucitado a todos los demás. A todos los demás. A esos que usted piensa que no lo merecen. Cristo también murió por ellos. Cristo también les ama. Y hay un plan de salvación para todos nosotros. Y si Cristo nos perdonó a nosotros y nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Él, como los 11 se encontraron con Jesús, como las mujeres se encontraron con Jesús, los demás también pueden encontrarse con Jesús. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Así que hoy alinee su fe a la palabra de Dios, alinee su fe a las promesas de Dios. Y en el momento más difícil, cuando esté allí, incluso en la puerta de un sepulcro, en el momento más crudo de su vida, allí puede manifestarse la gloria de Dios sobre su vida y transformar su vida y la de muchos otros. Y la de muchos otros. Porque Dios cuida nuestra fe. Dios cuida nuestra fe. Dios no permite que nuestra fe se vuelva nula. Dios la activa. Envía una señal a tiempo, en el momento preciso, allí Dios envía su manifestación para que nuestra fe no se quede en lo natural, no se quede en la tradición, no se quede en la religiosidad, sino que Dios nos lleva por un impulso a lo sobrenatural con una manifestación poderosa como la hizo ese día en la puerta del sepulcro, enviando a esos varones resplandecientes. Ese impulso sobrenatural que da Dios en nuestra vida es suficiente para llegar a los nuestros, a los allegados y a los demás. Así que ponga hoy su fe alineada a la voluntad de Dios. Y ponga hoy su fe alineada a la palabra de Dios. Y verá como el Cristo resucitado se hace real en cada momento de su vida. Que su vida no sea solo un transitar por el día a día, ni por la semana. Que su día sea un transitar paso a paso con la soberanía de Dios y con las maravillas de Dios. Es posible. Es posible. Créale al Señor. Créale al Señor. Fue lo que les dijeron los varones a las mujeres. Acuérdense lo que Él ya les dijo. Acuérdate lo que Dios ya te dijo. No te olvides de lo que Dios te dijo. ¿Me está entendiendo? Gloria al Señor. Vamos a orar.